Este es un mapa que muestra el porcentaje de adultos que son altamente religiosos por estado. Al observarlo, notarás que esta región del sur aquí es mucho más distinta que el resto. De hecho, es tan distinta que tiene su propio nombre, el cinturón bíblico. El cristianismo protestante tiene una fuerte presencia en la sociedad local, con una asistencia a la iglesia en todas las denominaciones superior al promedio nacional. Hoy, ¿pero por qué es eso? ¿Por qué esta parte de América es mucho más religiosa que el resto? Nueva Inglaterra fue fundada por puritanos que pensaban que Europa era demasiado impía, y ahora es la región más atea de Estados Unidos. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, para entender este cambio religioso y la intensidad de este en el sur, necesitamos volver hasta el principio. Y me refiero, volver a la fundación literal de las 13 colonias mismas, siendo la primera Jamestown, Virginia, en 1607. Al igual que otras potencias europeas de la época, las razones económicas fueron la principal motivación para la colonización. La colonización británica de Norteamérica no fue una excepción. Así, se envió gente a vivir en esta zona para fundar un asentamiento británico. Como venían de Inglaterra, donde la religión oficial del estado era la iglesia anglicana, la mayoría de las personas en esta región eran anglicanas. Sin embargo, en este punto, la iglesia de Inglaterra solo se había separado de la iglesia católica romana y se había convertido en un país anglicano protestante desde 1534. Primera incluso. Entonces hubo breves restauraciones del catolicismo, como durante el reinado de la Reina María. Primera de 1553 a 1558. El punto es que, aunque la iglesia de Inglaterra era técnicamente anglicana, aún conservaba muchos elementos del catolicismo. Aquí es donde el movimiento puritano cobró importancia. Eran un grupo que buscaba purificar la iglesia de prácticas católicas e implementar una forma más rigurosa de adoración y gobierno eclesiástico. Pero lo cierto es que sus esfuerzos y creencias causaron tensión y persecución, lo que les hizo huir del país y crear una sociedad de la manera en que creían que Dios realmente pretendía que fuera diseñada. Así que desde 1620 hasta 1640 hubo una migración puritana a las colonias de Nueva Inglaterra de la América Británica, con hasta 20.000 de ellos haciendo el viaje, principalmente en familias en lugar de individuos aislados, y estableciendo la ahora colonia de Plymouth, la segunda colonia inglesa permanente en América después de Jamestown. En este punto, había una división religiosa entre los puritanos en el norte y los anglicanos en el sur. Esto se reflejó en su forma de vida también, con los puritanos estableciendo una sociedad profundamente arraigada en su fe, con códigos morales estrictos y un enfoque en el culto comunitario. La influencia de los puritanos fue tan profunda que permeó casi todos los aspectos de la vida en Nueva Inglaterra, desde el gobierno hasta las rutinas diarias. Mientras tanto, en el sur, aunque también eran religiosos, su motivación principal para el asentamiento fue mayormente económica desde el inicio, enfocada en la agricultura, el comercio y actividades similares. La creación de la iglesia anglicana en las colonias fue parte de la reproducción de las estructuras sociales inglesas y la preservación de la lealtad a la corona. También había una mezcla de otras denominaciones entre los colonos, lo que significa que no había una única identidad religiosa central con todo el poder. En consecuencia, la estructura social en estados sureños como Virginia era más jerárquica y menos religiosa, en comparación con el norte puritano. Con el tiempo, las cosas cambiaron. Aunque los colonos puritanos originales eran muy religiosos, las segundas y terceras generaciones nacidas en el Nuevo Mundo no siempre compartían la misma intensidad de convicción religiosa o el sentido de urgencia que impulsó a sus antepasados. Algunos incluso perdieron interés debido a toda la adherencia requerida. A medida que la colonia se desarrollaba, la prosperidad económica comenzó a tener prioridad sobre los asuntos religiosos para muchos. La sociedad, una vez unificada religiosamente, también comenzó a ver una migración de personas con diferentes antecedentes y creencias con el tiempo, diluyendo la influencia puritana y su capacidad para imponer la conformidad religiosa. Estas situaciones propiciaron el surgimiento del secularismo en Nueva Inglaterra. ¿Podrías estar pensando, ¿el sur no se vería afectado por esto también? Y tendrías razón, lo hizo. Pero irónicamente, ser menos intensamente religioso ayudó a preservar el cristianismo allí. Permíteme explicar. El sur, menos homogéneamente religioso, desarrolló un cristianismo más entrelazado con la vida cotidiana y menos rígido que el puritanismo, permitiendo una adaptación más flexible de las prácticas religiosas a las condiciones sociales cambiantes. Esto contribuyó a mantener su influencia, convirtiendo la religión en el sur en parte de la identidad cultural, más que en simple obediencia teológica. Además, había un factor geográfico involucrado.
Aunque ambas regiones comenzaron con la agricultura como el principal negocio, la geografía y el clima de Nueva Inglaterra son menos propicios para la agricultura a gran escala que los del sur. Nueva Inglaterra posee un suelo rocoso, un terreno relativamente accidentado y una temporada de cultivo más corta, dificultando la agricultura a gran escala. En contraste, el sur tiene un suelo más fértil y una temporada de crecimiento más larga, lo que respalda grandes plantaciones. Esto hizo que la economía de Nueva Inglaterra se diversificara desde el inicio. La pesca, la construcción naval y el comercio fueron actividades económicas importantes junto con la agricultura. La abundante energía hidráulica de sus ríos también fue un factor clave en su temprana industrialización. Nueva Inglaterra se volvió un centro manufacturero, con industrias como la textil y relojera creciendo velozmente desde fines del siglo XVIII. Este crecimiento industrial fomentó el desarrollo urbano, ya que las personas se mudaban a las ciudades para trabajar en fábricas. Aunque el sur se preocupaba por su economía, pudieron mantener un enfoque más agrícola, basado inicialmente en cultivos comerciales como el tabaco, el algodón y el arroz, que dependían en gran medida del trabajo esclavo. Mano de obra esclava barata en vastas extensiones de tierra propiedad de And. Este enfoque agrícola creó una trayectoria económica muy diferente en comparación con la industrialización del norte, comenzando mucho más tarde, particularmente después de la Guerra Civil. Evidentemente, el impacto en la religión también fue crucial. La naturaleza más rural y agrícola del sur, durante un periodo más largo, ayudó a mantener un estilo de vida tradicional centrado en la comunidad, donde la iglesia jugaba un papel significativo, mientras que la industrialización y, por lo tanto, la urbanización del norte condujo al crecimiento de la educación pública, que a menudo llevó a una mayor exposición a puntos de vista diversos y un mayor énfasis en el secularismo. Me doy cuenta de que salté en el tiempo desde el comienzo de las 13 colonias hasta el final de la Guerra Civil, pero lo que sucedió entre estos periodos contribuyó en gran medida a hacer que el sur de Estados Unidos fuera más religioso que el norte. En resumen, el Gran Despertar fue una serie de avivamientos religiosos. Como mencioné, el sur fue afectado por las mismas cosas que el norte, pero en menor medida por las razones previamente explicadas. Entonces, la religión no estaba en un buen lugar en todas las colonias. Gran parte de esto se atribuyó al surgimiento de la Ilustración, un movimiento intelectual y filosófico en Europa desde fines del siglo XVII. Los pensadores de la Ilustración buscaban mejorar las condiciones humanas terrenales en lugar de enfocarse en la religión y el más allá. Estos pensadores apreciaban la razón, la ciencia, la libertad religiosa y los derechos naturales, vida, libertad y propiedad. Por supuesto, el movimiento de la Ilustración también llegó a las 13 colonias al cruzar el Atlántico. Durante este periodo, la religión se tornaba más formal y menos personal, resultando en un declive en la asistencia a la iglesia. Las iglesias no podían mantenerse al ritmo del crecimiento de la población. Los cristianos se sentían complacientes con sus métodos de adoración y algunos estaban desilusionados con cómo la riqueza y el racionalismo estaban dominando la cultura. Las colonias estaban profundamente divididas en términos religiosos: puritanos en el norte, anglicanos en el sur, y una mezcla de cuáqueros, luteranos, bautistas, presbiterianos y otras denominaciones en las colonias del medio. Esto preparó el escenario para el primer Gran Despertar, que duró aproximadamente de 1730 a 1755, aunque algunos sitúan su comienzo tan temprano como 1720 y su final hasta 1770. En respuesta a estas tendencias, los ministros influenciados por el puritanismo de Nueva Inglaterra, el presbiterianismo escocés-irlandés y el pietismo europeo comenzaron a pedir un renacimiento de la religión y la piedad. La mezcla de estas tres tradiciones produciría un protestantismo evangélico que otorgaría mayor importancia a las temporadas de avivamiento, o efusiones del Espíritu Santo, y a los pecadores convertidos que experimentan personalmente el amor de Dios. Este movimiento, extendido por las colonias, se desvió notablemente de las prácticas religiosas reservadas del pasado, liderado por predicadores apasionados como George Whitefield y Jonathan Edwards. George Whitefield, un ministro inglés, recorrió las colonias, cautivando multitudes con sus emotivos sermones. Poseía un talento singular para conectar con su público a un nivel muy íntimo, frecuentemente emocionándolos hasta el llanto, o despertando su lado espiritual. Asimismo, Jonathan Edwards, predicador de Nueva Inglaterra, tuvo un impacto duradero con su sermón Pecadores en las manos de un Dios enojado, enfatizando la ira divina hacia los creyentes después de la muerte en un infierno real, horroroso y ardiente. El estilo de predicación de Edwards se distinguía por su imaginería vívida y apasionada entrega que apelaba directamente a las emociones y miedos de su audiencia. Este periodo de avivamiento, impulsado por la predicación carismática, no se limitaba a enseñanzas religiosas. Fue una experiencia emocional que resonó profundamente con las masas.
Muchas fuentes de esta época informan sobre personas que caían en trances, eran derribadas al suelo o lloraban incontrolablemente. Y aunque esto era en la época de la esclavitud y el racismo extremo, estos predicadores se aseguraban de predicar a cualquiera que quisiera escuchar. Uokiu quien nos alceras. Grove mosum masnal. Piesio nenacien den do estas. Anasilasas. Reras tradicionales de clase y raza en la práctica religiosa, y por supuesto, difundiendo ampliamente su religión. Sin embargo, este cambio hacia la espiritualidad emotiva generó controversia y divisiones importantes dentro de las comunidades religiosas. El despertar dio lugar a dos grupos distintos, las luces viejas y las luces nuevas. Y sí, todo esto se relaciona con la división actual. En resumen, las luces viejas, formadas por puritanos, bautistas y presbiterianos, se opusieron al movimiento de avivamiento, afirmando que no era una religión genuina, sino una mera experiencia teatral. Las luces nuevas se unieron a este movimiento revivalista. Consideraban las experiencias emocionales y la predicación apasionada como manifestaciones genuinas del poder divino y un renacimiento necesario de la fe cristiana. Como habrás adivinado, en el norte, la luz vieja era lo bastante fuerte para mantener su control en gran medida. Mientras tanto, en el sur, la luz nueva, también conocida como evangelicismo, despegó como un incendio forestal. Las iglesias bautista y metodista se volvieron dominantes aquí. En estas iglesias había menos dependencia de la autoridad religiosa. Las iglesias de la luz antigua creían que una educación extensa era necesaria para interpretar la Biblia correctamente, mientras que las de la luz nueva pensaban que cualquiera podía entender su significado. Si en aquellos tiempos eras granjero y sentías el llamado a predicar, reuniendo una congregación, ya eras ministro. Así que había muchos más predicadores bautistas que de cualquier otra denominación, y el sur, en este momento, era muy rural, por lo que esta idea atraía fuertemente a las personas que podrían no tener acceso regular a una iglesia. Esto, junto con el mensaje inclusivo de ofrecer salvación a todos, sin importar su estatus social o raza, resonó profundamente en la sociedad jerárquica del sur. Estas denominaciones crecieron rápidamente en el sur, estableciendo una sólida presencia evangélica en la vida diaria e identidades de personas de distintas clases sociales. En el norte, a pesar del rechazo del movimiento, su énfasis en la experiencia personal y el cuestionamiento de la autoridad religiosa influyó en el individualismo y la actitud inquisitiva de la región, que, junto con su enfoque en la educación y el comercio, llevó gradualmente a una sociedad más secular. Ese fue solo el primer gran despertar. Quedaban 2 o quizás 3 más por venir. Para cuando comenzó el segundo gran despertar, alrededor de 1795, Estados Unidos ya se había convertido oficialmente en un país independiente. La revolución industrial y la era de la Ilustración acababan de comenzar en los Estados Unidos, y esta última estaba alcanzando su punto máximo en ese momento. En consecuencia, estas dos cosas juntas impulsaron un aumento en el secularismo y el enfoque en el mundo actual y la ciencia. El primer gran despertar se enfocó en los miembros existentes de la Iglesia, mientras que el segundo se centró en atraer nuevos miembros. Para reatraer a los fieles y ganar nuevos miembros, las iglesias evangélicas retomaron los avivamientos dinámicos en carpas para renovar la fe. Los primeros avivamientos en carpas comenzaron en la frontera de los Apalaches, pero pronto se mudaron al área de las colonias originales. Estos no eran pequeñas reuniones de avivamiento tampoco, miles se reunirían a la vez. Las reuniones de avivamiento se extendieron más allá de la frontera y no se limitaron a las personas blancas. En muchas áreas, particularmente en el sur, las personas negras tenían avivamientos separados en ese momento. Los bautistas y metodistas colaboraban frecuentemente en estos avivamientos, ambos creyendo en el libre albedrío con redención personal. Los bautistas estaban descentralizados sin jerarquía, con predicadores viviendo y trabajando entre su congregación. En contraste, los metodistas tenían una estructura interna más establecida. Tenían gente viajando a caballo por todas partes, convirtiendo a las personas a la fe metodista. Y valió la pena. Para los 1840, los metodistas eran el grupo protestante más grande en América. Para poner estos esfuerzos en perspectiva, crecieron de 58,000 miembros en 1790 a 258,000 en 1820, y luego a 1,661,000 para 1860. Este factor de crecimiento de más de 28 veces en 70 años superó el crecimiento de la población nacional, que aumentó solo 8 veces durante el mismo periodo. El ministro presbiteriano, Charles Finney, fue el revivalista más importante en esta área. El cambio clave que hizo fue promover conversiones masivas en los avivamientos. Ya no se transformaban solos, sino que se unían a sus vecinos, convirtiéndose en masa. En 1839, Finney predicó en Rochester, Nueva York, y estimó que hubo 100,000 conversiones. Pero el segundo gran despertar terminó en 1840,
debido a la profunda cultura de la esclavitud en el sur, lo que llevó a la división de las sectas religiosas del norte contra el sur durante los años 1830 y 1840. En 1845, los bautistas del sur se separaron de la denominación bautista nacional en los Estados Unidos y establecieron la Convención Bautista del Sur pro esclavitud, ya que interpretaron la Biblia como apoyo a la esclavitud. En términos técnicos, el tercer gran despertar comenzó en 1855, con la 1861 hasta 1865, y el movimiento finalizando en los años 30 del siglo XX. Fue hacia el final de este movimiento cuando el término cinturón bíblico empezó a usarse en los medios. Este gran despertar no impactó significativamente el crecimiento del cristianismo en el sur, y su disminución en el norte como los dos primeros. Se destacó por impulsar más el activismo social. Esto se evidenció con la creación del Ejército de Salvación y el auge de la Asociación Cristiana de Jóvenes. No me malinterpretes, aún así crecía rápidamente en ese entonces. Muchos intelectuales del sur de esa época participaron en el movimiento y fueron firmes defensores del cristianismo. Trataron de alcanzar sistemáticamente las regiones del país sin iglesias para propagar la religión. Algunos intelectuales y académicos construyeron escuelas y universidades estrechamente vinculadas al cristianismo, lo cual ha tenido una influencia duradera más de un siglo después. Como resultado, las iglesias protestantes en los Estados Unidos crecían rápidamente durante este periodo, aunque se enfrentaron a una fuerza opuesta igualmente poderosa: el auge del pensamiento científico. La teoría de la evolución y la crítica superior de la Biblia desafiaron las creencias religiosas tradicionales que respaldaban el despertar. Con el aumento de la industrialización y urbanización, especialmente en el sur después de la Guerra Civil y una guerra mundial décadas después, las prioridades de la religión quedaron un poco relegadas. Este cambio hacia el modernismo y el enfoque crítico de los textos religiosos erosionó gradualmente la base del tercer movimiento revivalista. En este punto, ha habido tres grandes despertares que crearon y promovieron intensamente el evangelismo, especialmente en el sur. Se podría argumentar que aún no hemos terminado. Aunque el concepto de un cuarto gran despertar es muy debatido entre los historiadores sobre su impacto en comparación con los tres primeros, ciertamente consolidó al sur como la región de personas muy religiosas en los Estados Unidos. Desde principios de los años 60 hasta los 80, esta línea de tiempo coincidió con el crecimiento de la radio y la televisión, que jugaron un papel significativo en la difusión de mensajes religiosos y la conexión de los creyentes cuando se utilizaban para la difusión religiosa y el evangelismo. Incluso hay un término para ello: televangelismo. Ten en cuenta que la agricultura en el sur permaneció independiente mucho más tiempo que en el resto del país, por lo que pequeñas comunidades aisladas consiguieron radios y se conectaron a un mundo mucho más grande. Dentro de una sola generación de la radio rural temprana, ves el surgimiento de alguien como Billy Graham, quien ahora se ve como el evangelista del siglo XX, y, posiblemente, el vínculo directo entre el controvertido Cuarto Gran Despertar y el presente. Como miembro de los Bautistas del Sur, él es una de las principales razones por las que ahora es la denominación bautista y protestante más grande del mundo, y la segunda denominación cristiana más grande en América. En el cinturón bíblico, las cruzadas de Graham reforzaron y revitalizaron las creencias cristianas evangélicas. Sus grandes eventos y predicación dinámica, centrada en una relación personal con Dios, resonaron profundamente con la cultura religiosa regional. Sus cruzadas televisadas llegaron a millones, aumentando la visibilidad y el atractivo del evangelismo. Este interés creciente sentó las bases para el crecimiento de grandes iglesias evangélicas. Las principales iglesias protestantes se debilitaron en membresía e influencia, mientras que denominaciones más conservadoras, como los Bautistas del Sur, crecieron rápidamente y se extendieron por los Estados Unidos. Pronto, con tantos miembros, surgieron las megachurches, y ganaron atención por la simple razón de que 10 iglesias con 2,000 miembros eran más visibles que 100 iglesias con 200 miembros. Jimmy Carter y Bill Clinton, los presidentes más recientes del sur de Estados Unidos, fueron criados en la Iglesia Bautista del Sur. En estados como Alabama y Mississippi, alrededor del 50% de los adultos asisten a servicios religiosos semanalmente. Esto contrasta con estados del norte, como Maine y Vermont, con cifras del 22 y 21%, y estados en otras regiones, como Oregon en el oeste con 29%, y Dakota del Norte en el medio oeste con 33%. Sin embargo, hay más factores ocultos en juego aquí que aún no he explicado. El norte se industrializó más rápido y dependió menos de la agricultura, por lo que son regiones más ricas. De hecho, todas las regiones de América son más ricas que el sur. Observa este mapa de los estados más pobres en 2022. Generalmente refleja el cinturón bíblico. Aunque esto puede deberse a diversos factores, como la pobreza voluntaria,
la falta de educación o de oportunidades están directamente relacionados. La verdad es que, así como el cristianismo ha estado en declive en el norte por mucho tiempo, ahora lo está en todo Estados Unidos. Esto incluye el cinturón bíblico. El cristianismo, la religión más grande en los Estados Unidos, alcanzó su máximo en el siglo XX con el 91% de la población total en 1976. Esto disminuyó al 73.7% en 2016 y al 64% en 2022. Irónicamente, las iglesias bautistas del sur, impopulares en el norte, están disminuyendo en todas las regiones excepto en Nueva Inglaterra. Es la única región en Estados Unidos donde las iglesias bautistas del sur crecieron. En general, el cristianismo ha estado en declive en los Estados Unidos por varias razones, algunas reflejando las mismas que terminaron los grandes despertares, como el auge del racionalismo y la ciencia, pero también debido a nuevos factores como que América se está volviendo más multicultural y la religión se mezcla más con la política, desilusionando a muchos, especialmente a los jóvenes. Un número creciente de estadounidenses ahora se identifican como no afiliados religiosamente, conocidos como nones. Y no esas monjas. Este grupo incluye ateos, agnósticos y aquellos que describen su religión como nada en particular. El auge de las monjas refleja una tendencia más amplia de desvinculación de la religión organizada, con la población cristiana de América a punto de caer por debajo del 50% para el 2070, convirtiéndola en la religión mayoritaria por primera vez en la corta historia del país. ¿Hay algo que puedan hacer para detener esto? No es solo un problema del norte o del sur, sino de todo el país. ¿Es realmente un problema? Gracias por considerarlo.